Bien, continuando con la clase número 15 del nuevo capítulo de muros de contención, vamos a ver las generalidades, tipos de fallo y predimensionamiento en los muros de contención. Hablando del primer punto de las generalidades, vamos a ver los principales tipos de muro de contención que tenemos. Un principal grupo que serían los muros a gravedad. Los muros de gravedad son muros de gran volumen. Generalmente sin armadura de hierro. Bien, estos muros contienen los empujes precisamente con su gran volumen, la gran masa que ellos tienen. Esquematizando los mismos, bien, fíjense, son muros como se ve aquí en la imagen, muros de gran volumen que contienen la masa de suelo posterior a ellos. Bien, ellos contienen una determinada masa de suelo, esta cuña es lo que contiene el muro, y en capítulos anteriores ya hemos hablado que aquí se debe utilizar un relleno únicamente phi, que tenga solo ángulo de fricción y cohesión igual a 0. Estos muros de gravedad principalmente son los muros de hormigón ciclópeo, lo que se llama muros de hormigón ciclópeo, que son una mezcla de hormigón con cantos rodados, con piedras grandes, no sé, de 30 centímetros o 40 centímetros de diámetro. Eso es un muro de hormigón ciclópeo. Otros muros muy comunes son los muros de gaviones. Los muros de gaviones son mallas rellenadas con grava. Son pequeños encajonados de mallas que se les va rellenando con grava y vamos haciendo los muros como por capas. Lo vamos levantando. Estos dos tipos de muros son los más usuales en los muros a gravedad. Bien, otro tipo de muros que tenemos son los muros de pantalla. Los muros de pantalla. Bien, estos muros de pantalla son poco voluminosos, ya no necesitan ser tan voluminosos como los de gravedad, y estos muros con armadura de hierro, con armadura de refuerzo. Si esquematizamos un muro de pantalla, bien, son muros mucho más ligeros, como este. Tenemos la punta de la zapata, el talón de la zapata y el talud que retiene. Esto contiene una determinada masa de suelo
que la rellenamos con material de relleno que sea únicamente fijo, suelo fijo. Bien, y este es un muro de pantalla. Generalmente los muros de pantalla aquí en cambio son muros de hormigón armado. Son muros de hormigón armado. Bien, estos son los tipos de muro más comunes que nosotros tenemos y que nosotros diseñamos. Bien, ya que hablamos de diseño, vamos a ver los parámetros que siempre vamos a necesitar para poder diseñar un muro de contención. Como primero, necesitamos del relleno tener la cohesión, que a todo el relleno se va a llamar C1, ángulo de fricción Φ1 y el peso específico gamma 1. Esto, como siempre se había sugerido, de ser posible que esto sea cero, sería el ángulo de fricción y el peso específico lo que necesitamos. Pero bien, estos son los parámetros que necesitamos siempre saber del relleno. Luego después aquí, donde se asienta el muro, estaría el suelo natural. Y de este, en cambio, ¿qué vamos a necesitar? Asimismo, la cohesión, que se llama C2 del suelo natural, el ángulo de fricción 2 y el peso específico 2. Por acá igual necesitamos C1, Φ1 y gamma 1. Y por acá del suelo natural, C2, Φ2 y gamma 2. Bien, necesitamos parámetros del relleno y parámetros del suelo natural donde se asienta el muro. Generalmente con esto, con los parámetros del relleno, calculamos el empuje del muro y con los parámetros del suelo natural vemos lo que es la capacidad admisible que tiene el suelo debajo de la cimentación, la resistencia del suelo, y calculamos el empuje pasivo. Generalmente, pero eso ya vamos a ver más adelante cuando hagamos el cálculo de un ejercicio. Bien, esto como generalidades de los muros de contención. Vamos a ver ahora los tipos de fallo en los muros de contención. Bien, vamos a borrar. Y vamos a ver los tipos de fallo. Bien. Como tipos de fallo en los muros, vamos a ver un primero que es importantísimo. Vamos a hacer esquemas pequeñitos para que entren en una sola pizarra todos los tipos de fallo. Un primero que sería un fallo general por estabilidad. Bien, son 5 fallos que tenemos que considerar para diseñar un muro de contención. Podemos entrar aquí unos 2 y acá unos 3. Bien. Entonces, esto más o menos, ¿qué sería? Si está aquí el talud y nosotros, un poquito más pequeño, hasta aquí nomás. Y nosotros hacemos aquí nuestro muro de contención con la zapata hacia adentro. Viene nuestro muro con la punta para acá y continúa el talud. Fíjense. Bien, ahí está bien el tamaño de este dibujo. El fallo general se refiere
fallo general se refiere, si este muro de contención está dentro de una superficie de falla circular, incluso si asumimos los métodos suecos, esto sería la superficie de falla. Bien, si nuestra superficie de falla pasa por debajo del cimiento de nuestro muro, lo que nosotros queramos contener con esta estructura de retención, lo que queramos contener acá arriba, no se va a contener y en este caso el muro no sirve. El muro no sirve. Esto hay que tener mucho cuidado, porque por ejemplo, en el caso, pongamos dos casos. Uno, el caso de la Universidad de la SUAY. Dos, otro caso, Colinas de Chayobamba. Bien. En estos dos casos, en la Universidad de la SUAY o en Colinas de Chayobamba, tenemos un problema de estabilidad general, que todo el talud está moviéndose y como ven aquí, si es que nosotros cimentamos un muro que está dentro de la superficie de falla, pues la masa de suelo se va a mover con todo y el muro. El muro lo que únicamente hará durante un determinado tiempo es actuar como diafragma, haciendo que todo el movimiento de nuestra edificación, si aquí está una casa, la casa se deforme un poco más parejo, que no hayan deformaciones diferenciales que son las que terminan torsionando una estructura. Es verdad que el muro va a hacer que se detenga un poco la rotura de la estructura, pero con el pasar del tiempo igual se va a terminar, los movimientos y distorsiones van a ser excesivas e igual las estructuras que estemos reteniendo van a terminar colapsando. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque con un muro de contención en un fallo general por estabilidad, momentáneamente brindaremos sostenimiento, pero con el pasar del tiempo y con la acción antrópica del hombre, ¿qué es la acción antrópica del hombre? Dentro de esto van a estar calles, van a estar alcantarillados, agua potable. Por el movimiento se va a romper fundamentalmente los alcantarillados y el agua se va a empezar a escapar, ya no va a conducir por el alcantarillado. Esa agua saturará el suelo, lubricará la superficie de falla y más rápido va a colapsar por un fallo de estabilidad general. Bien, así nosotros este muro de aquí lo cimentemos fuera de la superficie de falla, tampoco es solución, porque fíjense, un muro de contención que tenga que contener toda esta masa de suelo, que es enorme, los empujes serían extremadamente grandes e igual terminarían dañando nuestro muro de contención. Entonces, los muros de contención en fallos generales por estabilidad no sirven. Para estabilizar esto habría que hacer un plan de solución por estabilidad de taludes, pero eso es otra cosa. Esto de aquí no se contiene con un simple muro de contención. Eso tienen que tener ustedes mucho cuidado, porque profesionalmente, al querer utilizar un muro en este tipo de fallo, termina sin funcionar esa solución del muro de contención. Bien, como una advertencia, analizamos este caso dentro de uno de los fallos de los muros de contención. Un segundo fallo que tenemos, que hay que chequear, es el fallo por vuelco del muro. Un fallo por vuelco.
Bien, ¿qué es el fallo por vuelco? Bien, si es que tenemos aquí nuestro muro, aquí grafiquémosle nuestro muro de contención. Bien. Tenemos la punta del muro, el talón del muro, la pantalla del muro. Aquí está enterrado una partecita del muro y por acá tenemos el talud que contiene nuestro muro. Bien, eso va a retener una determinada masa a este muro y nosotros tenemos que chequear los factores de seguridad por vuelco de este muro. Este muro, a causa del empuje que se genera en esta masa, va a tender a volcarse para adelante. Y en el diseño de un muro, yo tengo que chequear el factor de seguridad de vuelco de este muro. Bien, como segundo fallo. Como tercer fallo, si nos va a entrar bien aquí, vamos a tener que chequear el fallo por deslizamiento. El fallo por deslizamiento de mi muro. Bien, asimismo graficamos aquí nuestro muro, la pantalla, la punta, el talón del muro, el talud que está conteniendo. Tenemos una determinada masa de suelo que él retiene. Tenemos el soterramiento del muro. Bien, y a causa de este empuje, este muro se va a intentar deslizar hacia adelante. Se va a intentar deslizar hacia adelante y nosotros tenemos que calcular aquí el factor de seguridad a vuelco. Acá tenemos que calcular nuestro factor de seguridad a deslizamiento. Aquí habría que hacer un chequeo de estabilidad general del talud, haciendo un análisis de estabilidad de taludes o lo que fuese. Pero esto es estos son chequeos que hay que hacer obligatoriamente. Estos de aquí, en los casos que se den, ¿no es cierto? Si es que no tenemos un problema de estabilidad general, esto no hay que chequear. Bien, un cuarto fallo. Tenemos un fallo de base, un fallo de base del muro. Y en el fallo de base, ¿qué nos dice? En cambio. Bien, tenemos nuestro muro. Vamos a ver, este sí nos entra aquí. Tenemos acá nuestro muro, la punta del muro, el talón del muro, el talud posterior, la masa que retiene, ¿no es cierto? Aquí tenemos el soterramiento del muro. Bien, el fallo de base sería chequear la capacidad de la base del muro. Aquí vamos a tener una rotura por cortante del suelo. Fíjense, una superficie de fallo más o menos así. Bien, en donde aquí esta sería la superficie de falla o rotura del suelo, en donde tenemos que chequear la capacidad admisible del suelo, que sería igual al Q subúltimo sobre el factor de seguridad. Es decir, aquí tenemos que chequear el Q admisible del suelo, la capacidad admisible del suelo. Y un quinto fallo que tenemos que chequear sería un fallo por deformación.
un fallo por deformación. Bien, si tenemos nuestro muro de contención, el pizarrón es bastante pequeñito, pero nos hemos logrado habilitar para que entren todos los fallos en un solo pizarrón. Ahí está nuestro talud, nuestro muro, que sostiene un determinado talud. Aquí está enterrado así el muro. Aquí tenemos la masa de suelo que contiene este muro. Y bien, y este muro, a causa del empuje y de todo el suelo que aquí él retiene, este muro se va a asentar. Fíjense, aquí se va a mover el cimiento hacia abajo y se va a producir un asentamiento S. Bien, este asentamiento que tenemos que chequear, porque el pizarrón es bastante pequeño, bueno, si quieren lo ponemos aquí. O mejor, simplemente hablemos, porque no nos entra. Este asentamiento, nosotros tendremos que calcular, si no hay dónde, asentamientos elásticos, calcular asentamientos inmediatos o elásticos cuando el suelo de la base del muro sea un suelo de alta permeabilidad, qué sé yo, arenas o gravas. Se nos va a producir un asentamiento elástico o inmediato, y tendremos que calcular asentamientos por consolidación primaria cuando el suelo de base es un suelo de baja permeabilidad. ¿Por qué? Porque los asentamientos, como el suelo tiene baja permeabilidad, se me van a provocar a lo largo del tiempo, no inmediatamente como los otros en suelos de alta permeabilidad, sino a lo largo del tiempo, y voy a tener asentamientos por consolidación primaria. Bien, aquí pongamos asentamientos elásticos o inmediatos. Bien, si entro en suelos de alta permeabilidad, y en cambio asentamientos por consolidación primaria en suelos de baja permeabilidad. Bien. Y tendremos que chequear que sus asentamientos estén dentro de la normativa, que sean asentamientos permisibles. Bien. Entonces estos son los 5 fallos que tenemos que chequear para diseñar un muro de contención. Fallo general por estabilidad, fallo por vuelco, fallo por deslizamiento, fallo de base, la capacidad admisible, y acá chequear los asentamientos. Asentamientos elásticos o inmediatos en suelos de alta permeabilidad, gravas o arenas, y asentamientos por consolidación primaria en suelos de baja permeabilidad, limos o arcillas. Que nosotros vimos ya en suelos 1 cómo calcular los asentamientos. Bien, entonces esos son los tipos de fallo que se producen en los muros de contención. Bien, vamos a borrar. Entonces ya hemos visto dentro de las generalidades los tipos de muro que tenemos. En los tipos de fallo de los muros hemos visto estos 5 tipos de fallo que tenemos que chequear para diseñar un muro de contención. Y ahora vamos a ver lo que es el predimensionamiento.
Bien, el predimensionamiento. Esto como una especie de truquito que ustedes van a tener para poder predimensionar, tener predimensiones de entrada para diseñar un muro de contención. Bien, vamos a ver, hagamos aquí. Si tenemos que este es nuestro muro de contención, ahora ya lo podemos hacer más grandecito. Bien, ahí está nuestro muro de pantalla. Él contiene una determinada masa, él está enterrado una determinada profundidad y tiene que contener una determinada cuña. Bien, si esto de aquí, si la altura expuesta de la pantalla, a esto le llamamos H, ustedes siempre van a enterrar el muro para que él se defienda con este entierro, que se defienda a vuelco, a deslizamiento, fallo de base y todo lo que ustedes quieran. Si esto es H, ustedes siempre van a enterrar el muro, al menos, fíjense, van a enterrar este murito, al menos H sobre 3. Esto es un consejo práctico que les doy para tener una idea de cuánto se termina soterrando un muro de contención. Vean ustedes, si es que esta altura es 6 metros de pantalla de muro, ustedes más o menos van a enterrar unos 2 metros. Obviamente eso es un predimensionamiento. Ustedes habrán de chequear vuelco, deslizamiento, fallo de base, asentamientos y todo para poder comprobar. Pero esto es un consejo práctico que funciona. Bien, ahora en cuanto al tamaño de la zapata del muro, esta zapata debe tener, dependiendo del tipo de suelo que tengan ustedes en la base, en donde vayan a apoyar su muro, a lo que están excavando ustedes ya pueden ver qué tipo de suelo tiene. Esta dimensión debe variar desde 0.4 a 0.7 de la altura del muro. Bien, vamos a chequear que no me equivoque. Creo que es así. Ah, no, esta no es. Vamos a ver. ¿Sí? Bien, si esto es H sobre 3 y esto de acá es de 0.4 a 0.7 de la altura. Entonces, fíjense ustedes, utilizarán 0.4 en suelos más resistentes. Supongamos si esto es 10 metros, sería 4 metros de base. Si es que esto es 10 metros, serían 7 metros de base si es que estamos en suelos extremadamente blandos. Esto como un predimensionamiento. ¿Por qué? Porque diseñar un muro de contención es partir de un predimensionamiento. Comprobar vuelco, deslizamiento y fallo de base, hasta que cumplan sus factores de seguridad.
Si yo predimensiono mi muro, chequeo los factores de seguridad de vuelco, deslizamiento y fallo de base hasta obtener las dimensiones mínimas de mi muro para garantizar seguridad y economía. Bien, entonces de ahí es que es muy importante tener una cierta base para comenzar predimensionando el muro. De ahí yo calculo los factores de seguridad de vuelco, deslizamiento y fallo de base, disminuyendo las secciones cada vez para cumplir mínimamente con sus factores de seguridad. ¿Para qué? Para que mi muro sea seguro, cumple con las normas, pero a la final sea el más pequeñito, sea el muro más económico que me garantice precisamente esa seguridad. Bien, entonces de eso se trata diseñar un muro de contención. Bien, entonces con eso culminamos la clase número 15. En las siguientes clases de muros de contención vamos a ver precisamente cómo se calcula el factor de seguridad de vuelco, el factor de seguridad de deslizamiento y el factor de seguridad de fallo de la base para poder diseñar el muro de contención. Bien, con eso culminamos nuestra clase número 15.